En esta oportunidad les damos un cordial saludo. Somos del colegio Albert Einstein. De sexto grado de primario. Y nuestro grupo se llama Ciro Alegría. Ciro Alegría nació en la hacienda Quirca, cerca de Huamachuco, en 1808. Y fue inscrito por error en 1809. Su padre fue don Eliseo Alegría Lynch y su mamá, doña María Herminia Bazar Lynch, que era su prima. En su época de escolaridad fue alumno del poeta César Vallejo. En 1924, en el nivel secundaria, definió su vocación literaria. En 1926 murió su madre, a quien solía leerle sus primeros escritos. En 1927 fue nombrado director de un pequeño periódico. En 1931 se afilió al partido aprista. A finales de ese año fue arrestado hasta julio de 1932. Tuvo estancia en Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y otros países. En Santiago de Chile se casó con su tía segunda, Rosalía Mezquita Alegría, con quien tuvo dos hijos, Fido y Alonso. En 1945 se divorció por mutuo acuerdo. Se volvió a casar con Ligia Marcha, psicóloga puertorriqueña, con quien tuvo un breve matrimonio sin descendencia. Por tercera vez se volvió a casar con la poetisa cubana Dora Barona, con quien tuvo 4 hijos: Cecilia, Alegría, Ciro, Gonzalo y Diego. Este último nació 5 meses después de la muerte del padre. Diego falleció a la edad de los 15 años en un accidente escolar. Obras en vida de Ciro Alegría. La Serpiente de Oro fue creado en Santiago de Chile por la editorial Nacimiento en 1925. Los Perros Hambrientos fue creado en Santiago de Chile por la editorial Isaac en 1929. La Leyenda del Nopal fue creado en Santiago de Chile por la editorial Isaac en 1940. El Mundo de Sancho y Ajeno fue creado en Santiago de Chile por la editorial Ercilla en 1941. Las Aventuras de Machu Picchu fue publicada por una editorial desconocida en 1950. Duelo de Caballeros fue creado en Lima por la editorial Populibros en 1962. Posteriormente, su viuda Dora Barona publicó Panqui el Guerrero en Lima 1968. Gabriela Industrial Íntima en Lima por Editorial Universo 1969. Sueño y Verdad de América en Lima por Editorial Universo 1969. La Ofrenda de Piedra en Lima por Editorial Universo 1969. Siempre hay caminos en Lima por Editorial Universo 1969. El Dilema de Krause en Lima por Ediciones Barona 1969. La Revolución de Cuba en Lima por Editoriola Beisa 1969. Lázaro en Buenos Aires por Editorial Losada en 1973. Mucha suerte con Harto Palo en Buenos Aires por Editorial Losada 1976. 7 cuentos románticos en Lima por Editorial Barona 1978. El Sol de los Jaguares en Lima por Editorial Barona 1979. Fábulas y Leyendas Americanas en Madrid por Editorial Espasa en Calpe 1982. Después publicaron una serie de selecciones de leyendas y cuentos. Sueño y Verdad de América en Madrid, Alfaguara 1985. Fitzcarraldo, el Dios del Oro Negro en Madrid, Alfaguara 1986. Sacha, el Reino de los Árboles en Madrid, Alfaguara 1986. Nace un niño en los Andes en Madrid, Alfaguara 1986. 11 animales con alma y con garras en Madrid, Alfaguara 1987. El ave invisible que canta en la noche
en Madrid, Alfaguara 1989. Mi Alforja de Caminante en Lima por Editorial Norma 2007. El Zorro y el Conejo en Lima por Editorial Norma 2008. La Metamorfosis fue escrita en la época del vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo? El vanguardismo o avant-garde en francés y otros idiomas es la tendencia artística marcada por la innovación, el rupturismo, la experimentación y en general la ampliación de los límites de lo aceptado por una sociedad en una determinada época. Es un término de uso mayoritario en el arte, pero aplicable con el mismo sentido en política, la sociología, la filosofía y otros ámbitos. El término vanguardismo proviene del vocablo militar, vanguardia, que designa a los soldados que llevan la delantera en la formación. La palabra original en francés avant-garde podría traducirse como guardia delantera. Su utilización en el ámbito artístico se popularizó gracias a la idea de que las nuevas formas de arte debían combatir los modelos tradicionales, decimonónicos y academicistas, es decir, los modelos del siglo XIX que seguían las formas impuestas desde la Academia de Bellas Artes de París. El vanguardismo, aun aquel que no se ha definido bajo ese nombre, ha sido una tendencia presente en todas las épocas y en todas las artes, aunque en algunos periodos ha tenido un carácter mucho más consciente, claro y definido. Así, ha sido el motor de la evolución de las formas artísticas a lo largo de la historia. A principios del siglo XX surgió un conjunto de movimientos estéticos, filosóficos y políticos, conocidos como vanguardias, que procuraron llevar el lenguaje artístico a límites desconocidos, con ideas revolucionarias y prácticas novedosas. En ese contexto, puede hablarse de vanguardismo como un movimiento general que dio lugar a las diferentes corrientes de la vanguardia, entre ellas el cubismo, el expresionismo, el dada y el surrealismo. Origen del vanguardismo. El vanguardismo como movimiento surgió en el primer cuarto del siglo XX, en medio de una época de cambios violentos en la configuración política mundial y de desconfianza en las ideas positivistas de orden y progreso que el siglo anterior había propuesto como modelo para la evolución humana. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, arrastró a las grandes potencias coloniales de la época a un conflicto brutal y devastador que involucró a casi todo el planeta y costó millones de vidas. En ese contexto, la Revolución Rusa derrocó al régimen zarista e instaló la primera república socialista de la historia, que luego se convirtió en la Unión Soviética, lo que ofreció la idea de que había alternativas a los modelos socioeconómicos conocidos. La decepción respecto a las ideas positivistas se vio reforzada por la Gran Depresión de 1929, una crisis económica mundial que perduró durante toda la década de 1930. Esta debacle económica contribuyó al surgimiento de modelos políticos
como el fascismo y nazismo, que condujeron más adelante a la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, los automóviles y las nuevas tecnologías inundaban el mercado, vaticinando una sociedad industrial nunca antes vista, capaz de ofrecer telecomunicaciones, electrificación y vuelos cotidianos por todo el planeta. Era una época de tensión y esperanzas. En el mundo artístico había habido una primera ruptura a finales del siglo XIX, en la que los pintores impresionistas que se rebelaron contra el gusto de la época y sembraron lo que luego se convertiría en toda una corriente estética opuesta a las formas clásicas del arte. El fauvismo, 1904 a 1908. El cubismo, 1907 a 1917. Y el expresionismo, 1910 a 1933. Fueron los primeros movimientos vanguardistas. Poco después, el futurismo, 1909 a 1944, fue el primero en publicar un manifiesto, esto es, una declaración de intenciones artísticas y filosóficas. Este proceso de generar colectivamente nuevas formas de arte y comunicar sus principios a través de textos poéticos o filosóficos se volvió una tendencia entre los nuevos movimientos. Así, aparecieron los manifiestos del surrealismo, el Dada y otros grupos y corrientes que proponían sus propias formas de hacer y entender el arte. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, emergieron nuevos grupos y tendencias disidentes del rumbo que había tomado el arte. Estas corrientes, entre las que tuvieron el fluxus, el situacionismo, el informalismo, el tachismo y el arte povera, fueron denominadas segundas vanguardias. Características del vanguardismo. El vanguardismo del siglo XX se caracterizó por los siguientes rasgos. Comprendió un conjunto diverso de ismos, es decir, de movimientos artísticos específicos dotados de un sentido, una política grupal, un conjunto de principios estéticos y varios integrantes. Se clasificó en dos grandes tendencias: las vanguardias históricas o primeras vanguardias de inicios del siglo XX y las segundas vanguardias, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que finalizaron en la década de 1970. Mostró una actitud provocadora, desafiante y combativa, que solía expresarse de manera enfática en los manifiestos de cada corriente. Se opuso a las formas tradicionales y valoró la experimentación, la libre expresión, la audacia, la espontaneidad, la ironía y la insolencia. Abrazó un sentido político del arte, a menudo en forma de crítica social, pero también como movimiento ideológico organizado, como sucedió en la segunda fase del surrealismo. Propuso nuevas metáforas, imágenes y técnicas expresivas y exploró los límites de lo conocido para expandir la noción de arte. Defendió la subjetividad, la expresión propia, la originalidad y el gesto irrepetible como vías para llegar a otras formas de arte y de vida. Principales manifestaciones del vanguardismo. Vanguardias históricas, 1874 a 1969. Entre las corrientes del primer movimiento vanguardista pueden mencionarse el expresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el dada y el surrealismo.
además de otras más específicas como el suprematismo, el ultraísmo o el esteticismo. Impresionismo, 1860 a 1910. Si bien la mayoría de las clasificaciones de la vanguardia, el impresionismo suele dejarse afuera porque perteneció al siglo XIX. Se trató del primer movimiento artístico que se rebeló contra el gusto tradicional de la época y se propuso representar la realidad a partir de la luz y la impresión que ésta deja. Para ello, cambió el trazo y el modo de percibir la obra de manera tan influyente que engendró todo un movimiento antiacademicista. Fauvismo, 1904 a 1908. El fauvismo surgió en Francia y fue uno de los primeros movimientos en romper con el academicismo, es decir, la forma de representación artística regida por las normas clásicas. Propuso esta ruptura a través de un uso arbitrario, no realista, de los colores, una pincelada enérgica y espontánea, y una búsqueda de intensa expresividad. Cubismo, 1907 a 1917. El cubismo propuso un modo particular de mirar el mundo en el que los objetos podían verse en sus tres dimensiones al mismo tiempo. A partir de las innovaciones pictóricas introducidas por Pablo Picasso, 1881 a 1973, y George Braque, 1882 a 1963. Rompió con la perspectiva tradicional renacentista y el modo realista de representación. Se alejó del impresionismo y su exactitud fotográfica y valoró la perspectiva subjetiva de las cosas. Futurismo, 1909 a 1944. El futurismo surgió a partir de las propuestas del escritor italiano Filippo Marinetti, 1876 a 1944. Aspiró a imitar el vértigo de la máquina, la velocidad, la tecnología y otros aspectos industriales que, a su modo de ver, no eran valorados en sus dimensiones estéticas. Además, influyó en el desarrollo de las vanguardias posteriores. Expresionismo, 1910 a 1933. Surgido en Alemania, el expresionismo fue un importante movimiento artístico, sobre todo pictórico, poético y cinematográfico, que defendía la obra como un reflejo de la realidad interior y emocional del artista, en lugar de una réplica del mundo real. Se servía de exageraciones, deformaciones y trazos violentos para exteriorizar el mundo interno y subjetivo. Dada, 1915 a 1922. El Dada fue el más radical de los movimientos de vanguardia. Nació en la sala Cabaret Voltaire en Suiza, donde se reunían artistas refugiados de la Primera Guerra Mundial, y su nombre proviene de una búsqueda azarosa en el diccionario. Abrazó el anarquismo como alternativa a cualquier convención moral, social, poética o estética, y defendió la creación pura, libre, capaz de expresarse a través de caminos inéditos y asombrosos. Fue una gran influencia para las vanguardias posteriores y su legado continúa vigente. Suprematismo, 1915 a 1919. El suprematismo surgió en Rusia de la mano de Kazimir Malevich, 1879 a 1935, y fue una exploración
pictórica en busca de un lenguaje plástico nuevo y puro. Adoptó la geometría y la abstracción como escape a la imitación de lo real, con especial uso de blanco y el negro, y de colores poco brillantes. Fue uno de los principales movimientos del arte abstracto. Ultraísmo, 1918 a 1927. El ultraísmo apareció en España tras la Primera Guerra Mundial y fue un movimiento renovador de la escritura poética. Defendió el verso libre y la metáfora, en contra de la anécdota y la rima. Entre sus máximos exponentes estuvieron Vicente Huidobro, 1893 a 1948, Guillaume Apollinaire, 1880 a 1918, y Jorge Luis Borges, 1899 a 1986. Estudiantismo, 1922 a 1927. El estudiantismo nació en México como una mezcla de otros movimientos de vanguardia y tuvo un espíritu literario, moderno, cosmopolita, urbano, inconforme e irreverente, que rechazaba todo lo antiguo. Su mayor antecedente fue el futurismo, en su vertiente soviética. Surrealismo, 1924 a 1919. El surrealismo surgió en medio de la inestabilidad del periodo de entreguerras, de la mano del poeta francés André Breton, 1896 a 1966, y pronto pasó a la pintura. Cada disciplina intentaba explorar a su manera, no la realidad visible, sino la onírica, aquella a la que solo puede accederse en sueños o mediante mecanismos inconscientes. Por eso se valoraron los métodos de creación involuntarios o no conscientes, como la escritura automática o el cadáver exquisito. Se cultivó en las letras, el cine, la pintura y la escritura. Segundas vanguardias, 1945 a 1970. Los movimientos de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX se denominan segundas vanguardias. A este grupo pertenecen corrientes como el informalismo, que dio lugar al tachismo e influyó en el posterior expresionismo abstracto, el arte povera y fluxus, entre otros. Informalismo, 1945 a 1960. El informalismo fue un movimiento amplio y diverso de corrientes gestuales y abstractas de Austria, Francia, España, Italia, Alemania y Suiza. Se expandió a América, especialmente a Estados Unidos y Argentina. Tachismo, 1940 a 1950. El tachismo perteneció al informalismo. Se trató de un tipo de pintura abstracta, realizada en base a manchas. Su nombre proviene del francés tache, mancha, y surgió como reacción al cubismo. Empleaba garabatos, trazos gruesos y desordenados, y tuvo vínculos con el expresionismo abstracto estadounidense. Arte povera, 1960 a 1977. El término arte povera proviene del italiano y significa arte pobre. Fue bautizado así por el crítico germano Celand, 1940 a 1920, debido a que sus artistas empleaban materiales humildes, no industriales como grasa, cuerdas, sacos de lona, tierra, troncos y otros similares. El resultado eran obras que se deterioraban rápidamente por la descomposición de sus elementos. Fluxus, 1958 a 1966. Fluxus fue un movimiento artístico internacional
que se caracterizó por utilizar el juego y la experimentación. Proponía la libertad creativa total y la integración del arte y la vida a través de acciones y objetos accesibles, efímeros y participativos. Fue fundado por George Macionas, 1961 a 1978, y tuvo entre sus filas a artistas como Yoko Ono, 1973, y Joseph, 1971 a 1978, y tuvo entre sus filas a artistas como Yoko Ono, 1973, y Joseph Beuys, 1921 a 1986. Ha tenido una gran influencia en el arte contemporáneo. Autores y representantes del vanguardismo. Algunos representantes de los movimientos vanguardistas son Claude Monet, 1840 a 1926. Fue un pintor francés, cofundador del impresionismo. Su obra Impresión, Sol Naciente, de 1872, dio nombre al movimiento. Pierre Auguste Renoir, 1841 a 1919. Fue un gran pintor impresionista. Sus obras son más sensuales y ornamentadas que las de otros impresionistas, como una paleta luminosa y una visión optimista de la realidad. Edvard Munch, 1873 a 1944. Fue un pintor y grabador de origen noruego, considerado precursor del expresionismo. Sus obras exploran temas como la angustia, las pasiones, la muerte y la soledad. Pablo Picasso, 1881 a 1973. Fue un pintor y escultor español que, junto con George Braque, 1882 a 1973, creó el cubismo. Es considerado uno de los mayores artistas del siglo XX y su obra ha influido en el arte de todo el mundo. Guillaume Apollinaire, 1880 a 1918. Fue un poeta, novelista y ensayista francés, célebre por su poesía caligramática, que buscaba generar nuevos sentidos mediante la tipografía y la distribución del texto en la página. Fue el primero en emplear el término surrealismo en 1917 como subtítulo de una de sus obras de teatro. Marcel Duchamp, 1887 a 1968. Fue un artista francés considerado el precursor del arte contemporáneo. Es conocido por sus ready-mades, objetos comunes presentados en un medio artístico. Cuestionó y transformó los códigos del arte y su legado fue determinante en la historia. Fritz Lang, 1890 a 1976, fue un cineasta austríaco que desarrolló su obra en Alemania y Estados Unidos. Se considera uno de los grandes exponentes del expresionismo cinematográfico. Tras emigrar a Estados Unidos e incorporarse a Hollywood, su carrera dio vuelco al cine negro. Tristan Tzara, 1896 a 1963, fue un poeta y ensayista romano de origen judío, cofundador del Dada y uno de sus máximos exponentes. Escribió en 1927 los 7 manifiestos Dada. Es uno de los grandes artistas vanguardistas del siglo XX. André Breton, 1896 a 1966. Fue un poeta y ensayista, padre del surrealismo y uno de sus mayores exponentes. Antes de su ruptura con Tristan Tzara, formó parte del Dada. Luis Buñuel, 1900 a 1993. Fue un director de cine español, cuya obra fue mayormente producida en México y Francia, debido a la censura franquista en su país. Fue culto del surrealismo y colaborador de Salvador Dalí. Es considerado uno de sus directores de cine más importantes de la historia.
Salvador Dalí, 1904 a 1989. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español, considerado uno de los más grandes surrealistas. Sus obras son célebres en el mundo entero por sus escenarios oníricos y distorsionados. Colaboró con realizadores de cine como Alfred Hitchcock y Walt Disney. Obras del vanguardismo. Algunas obras emblemáticas del vanguardia del siglo XX son: pintura, El Grito, 1893, de Edvard Munch. Las señoritas de Avignon, 1907, de Pablo Picasso. El gran masturbador, 1929, de Salvador Dalí. Guernica, 1937, de Pablo Picasso. La tentación de San Antonio, 1946, de Salvador Dalí. Literatura, Manifiesto futurista, 1909, de Filippo Tommaso Marinetti. Manifiesto ultraísta, 1921, de Jorge Luis Borges. Siete manifiestos Dada, 1924, de Tristan Tzara. Primer manifiesto surrealista, 1924, de André Breton. Fluxus manifiesto, 1933, de Georges Massénas. Cine, Metrópolis, 1927, de Fritz Lang. Valle Mecánico, 1924, de Fernand Béleger y Man Ray. Un perro andaluz, 1929, de Luis Buñuel. M. El vampiro de Düsseldorf, 1931, de Fritz Lang. El discreto encanto de la burguesía, 1972, de Luis Buñuel. La metamorfosis. La metamorfosis empieza con el despertar de Gregorio Samsa en su dormitorio y el descubrimiento de que éste se había convertido en una cucaracha. Éste intenta averiguar cómo funcionar con su nuevo cuerpo, pensativo por el viaje que tenía que hacer por trabajo. Amado por su familia, con mucho esfuerzo, abre la puerta para enseñarles a sus padres en lo que se había convertido. Estos actúan de manera opuesta a la que pensaba Gregorio. La madre se aparta directamente de su hijo. Su padre le amenaza con un palo y le tira una manzana. Menos sabía el protagonista que todo esto seguiría así. A la mañana siguiente, la familia se marcha del hogar. Silenciosamente Grete, su hermana, entra en su habitación los primeros días para darle los restos de comida. Ella no estaba tan cerca de Gregorio como pensaba que le ayudaría a pagar una matrícula en la universidad por sus habilidades con la música. Gregorio se da cuenta al final de que solo era para la familia, una ayuda por los problemas de dinero. Gregorio Samsa muere en su habitación. Un día por la mañana, la familia se alegra de su pérdida, pero miente al estar frente a sus vecinos. Estos escriben despedidas a sus jefes, directores del colegio, y se marchan de la casa con alegría. Datos sobre la obra: género, narrativo; especie, novela; autor, Franz Kafka; tema, la deshumanización del hombre; personajes, Gregorio Samsa, Grete, madre, padre, jefe, sirvienta. El escritor Franz Kafka es un escritor reconocido, la cual su obra más famosa es La Carta al Padre. Buenos días, buenos días, compañeros. En esta oportunidad me tocó el tema Carta al Padre, escrita por Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en una familia judía de clase media, en Praga. Fue un escritor checo en lengua alemana, cuya obra señalaba el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Cabe recalcar
que Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán y se doctoró en Derecho en 1906, carrera que eligió su padre. Franz Kafka tuvo 4 relaciones. Felix Braun, hija de comerciante, Berlín; Juliette Ward, hija de un zapatero judío; Milena George, periodista; y Dora Diamond, quien estuvo juntos hasta la muerte. Dora y Franz se mudaron a Berlín, pero sus sueños eran emigrar a Palestina, pero no lo lograron debido a su enfermedad. Franz Kafka es considerado uno de los escritores más influyentes en la literatura universal, pionero en la mezcla del realismo y lo fantástico. Las obras: tenemos La Metamorfosis, que fue publicada en 1915, El Castillo, que fue publicada en 1926, Un médico rural, que fue publicada en 1918, y por último La Muralla China, que fue publicada en 1936. Epistolares: Cuadernos en octava, 1917, Carta al padre, 1919, Los diarios, de 1920 a 1923, Cartas a Milena. Características: destacó escribiendo novelas presentando personajes extraños. Toca temas como pesadillas, fracasos, locuras y alienación. En la Navidad de 1923, Kafka contrajo una pulmonía que al final le obligó a regresar al hogar paterno en Parga. En marzo de 1924, al agravarse, ingresó al sanatorio de Wiener Wald, donde sufrió un ataque de tuberculosis de laringe, lo que hacía que al tragar alimentos sea muy doloroso, de manera que en sus últimas semanas sus alimentos eran líquidos, donde finalmente falleció el 3 de junio de 1920 a la edad de 41 años. La carta al padre fue escrito por Kafka. Ahí él cuenta su pasaje de su vida, el por qué él temía a su padre. Kafka, al ser el hijo mayor, su padre le dio muchas más responsabilidades sin darse cuenta lo que él realmente quería hacer. Pero Kafka, al decir hacer lo que él realmente quería, fue lo que lo llevó a alejarse de su familia varios años. Es por ello que en el transcurso de años se dedicó a la escritura, siendo un escritor reconocido. Entonces, la obra llamada Carta al padre está dirigida especialmente hacia su padre, ya que está basada en los sucesos de su vida que han sido reclamados en un mismo lugar. O sea, Kafka ha expresado sus sentimientos en esta carta, el cual fue enviada a su madre para que ella le dé a su padre, pero la madre nunca le dio la carta a su padre, devolviéndole a su hijo. Ahora conocemos a Max Brod, el mejor amigo de Kafka,
que estuvo en sus últimos momentos. Las últimas palabras de Kafka fue que queme todo libro y cartas que él haya escrito hasta la última página, ya que él no quería que nadie viera sus obras, ya que él creía que eran absurdas. Así que Max Brod aceptó, pero su padre de Kafka le dijo que él había firmado un documento el cual podía demostrar las obras de Kafka al mundo. Así que Max Brod aceptó la petición, mostrando las obras, fábulas, cuentos, historia de Kafka. Gracias. Ernest Hemingway escribió la novela El viejo y el mar. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway nació en Oak Park en 1899 y murió en Idaho en 1961. Hemingway era un narrador estadounidense cuya obra es considerada clásica en la literatura del siglo XX. Ya se había iniciado en el periodismo cuando se enlistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancias, hasta que una vez fue herido de gravedad. De vuelta a Estados Unidos, retomó el periodismo hasta que se trasladó a París, Francia, donde alternó con las vanguardias y conoció a Elsa Pound, Pablo Picasso, James Joyce y Gertrude Stein, entre otros. Participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, experiencias que luego incorporaría a sus relatos y novelas. Él mismo declaró que su labor como periodista lo había influido incluso estéticamente, pues lo obligó a escribir frases directas, cortas y duras, excluyendo todo lo que no fuera significativo. Su propio periodismo, por otra parte, también influyó en el reportaje y las crónicas de los corresponsales futuros. Sus novelas tal vez sean más populares, aunque menos perfectas estilísticamente que los cuentos. Sin embargo, la novela Fiesta de 1926 puede ser considerada una excepción, ya que en ella se cuenta la historia de un grupo de norteamericanos y británicos integrantes de la llamada Generación Perdida, que vagan sin rumbo fijo por España y Francia. Recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1954. La Generación Perdida fueron un grupo de escritores norteamericanos que se encontraron en París compartiendo todos algunos rasgos, como por ejemplo el que todos participaron en la Primera Guerra Mundial o se vieron influenciados por ella, bajo la tutela de Gertrude Stein, intelectual amiga de ese grupo, quien fue la primera en proponer ese nombre. Entre los miembros de este grupo destacan John Dos Passos, John Steinbeck, Elsa Pound, William Faulkner, Ernest Hemingway y Francis Scott Fitzgerald. Entre las obras narrativas de Hemingway tenemos a Fiesta de 1926, Por quién doblan las campanas de 1940, Adiós a las armas de 1929, París era una fiesta de 1964 y El viejo y el mar de 1952. El viejo y el mar es una novela que trata de Santiago,
un viejo pescador tubano. Tiene le acompaña un joven muchacho llamado Manolín, con quien el sentimiento de aprecio es mutuo, pero este tuvo que dejarle por otros pescadores con más fortuna, ya que el viejo tenía muy mala suerte. Un día el viejo salió a la mar con el objetivo de terminar con su mala racha en la pesca. El muchacho le había concedido cebo. Al cabo de unas horas de navegar, tras haber perdido de vista a la costa, un pez pisó el anzuelo. Era un pez enorme, dispuesto a luchar hasta la muerte si era preciso. La barca navegó a capricho del pez mar adentro. Las fuerzas del viejo cada vez iban a menos, y parecía que el pez lo podía matar, pero tenía una fuerte determinación por conceder y sacarlo del agua, y no le importaba si tenía que dejar su vida en el intento. Tras una larga y dura batalla, el pez tuvo la peor suerte, y el viejo, rebosante de felicidad, ya que no creía que el pie del pez fuera tan inmenso, lo amarró al costado de la barca para poner rumbo a la costa. Todo su empeño habría sido inútil si no consiguiese llevar el pez a tierra firme. Sin embargo, y para su desilusión, apareció un tiburón. Cuando el estualo se acercó a comer el pez, el viejo le asestó un golpe mortal en la cabeza con su arpón. Se había librado el tiburón, pero no tardarían en acercarse otros más, siguiendo el rastro de la sangre desparramada del pez muerto. El viejo logró batirlos, pero se habían comido la mitad del pez. Por la noche se le acercaron más tiburones, que acabaron con el pez, dejándole solo la cabeza, la espina y la cola, suficientes para dar testimonios de la hazaña. Así llegó, por fin, al puerto. Era de noche y no había nadie para ayudarle a recogerlo. Cuando terminó, se fue a su casa a dormir. A la mañana siguiente, el muchacho, muy preocupado, fue a su casa para ver cómo estaba, y le prometió que saldría a pescar con él. Y los demás pescadores reconocieron el mérito de Santiago al ver los restos del pez, que era un pez espada. El género de la obra es narrativo, la especie es novela, el tema es la perseverancia, los personajes son Santiago, Manolín, el pez espada y los tiburones, y el lugar de los hechos es La Habana. Luis Pirandello escribió la obra más resaltante que se llama 6 personajes en busca de autor. Pirandello, 6 personajes en busca de autor. Luis Pirandello, escritor y premio Nobel italiano, considerado como autor teatral de la Italia del periodo de entreguerras. Pirandello nació el 28 de julio de 1867 en Agrigento, Sicilia, y estudió en las universidades de Roma. Fue profesor de la literatura italiana en la Escuela Normal Femenina de Roma entre los años 1897 y 1921. Se hizo mundialmente conocido en 1921 a raíz de la publicación de 6 personajes en busca de autor. Las obras más sorprendentes de Pirandello son las teatrales, cuyos protagonistas, profesores, propietarios de pensiones y curas, entre otros, suelen pertenecer a la clase media, baja. Pirandello expresó su pesimismo y su pesar por la condición confusa y suficiente de la humanidad a través del humor. Fue un importante innovador de la técnica escénica e ignorando los cánones del realismo. Prefirió usar libremente la fantasía con el fin de crear el efecto que deseaba. Ejerció una gran influencia al liderar al teatro contemporáneo. Entre las resaltantes obras de Pirandello destaca El viaje, el difunto Matías Pascal,
Viejos y Jóvenes, Salazar, La Tinaja. El placer de ser honrado, Así es, así os parece, Enrique IV, Esta noche se improvisa. Paralelamente escribió narraciones breves, que fueron reunidas bajo el título general Cuentos para un año y la novela El Excluido. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1934 y falleció 2 años más tarde, el 10 de diciembre de 1936, en Roma. El anfiteatro de Pirandello. Luis Pirandello es considerado el primer autor del llamado anfiteatro, tratándose de un teatro en principio psicológico o psicofisiológico. La psicología plasmada en sus obras es muy interesante al poner en duda la identidad del personaje y hasta la misma naturaleza de la obra del teatro. Las principales características de Luis Pirandello. 1. Refleja las ideas fisiológicas del autor, como la existencia de un conflicto entre los instintos y la razón, que empujan a las personas a una vida llena de incoherencias. 2. Las acciones concretas no son ni buenas ni malas, sino que son lo según el modo en que les mires. 3. Cree que un individuo no posee una personalidad definida, sino muchas, dependiendo de cómo es juzgado por lo que entra en contacto con él. 6 personajes en busca de autor. Cuando se presentaba en el juego de los papeles, comedia del mismo autor, se presenta en el escenario sus personajes. El padre un cincuentón, la madre muy afligida, la hijastra rebelde, el hijo soberbio, el niño y la niña. Sorprendido, el director de la obra escucha del padre lo siguiente: ellos vienen en busca de alguien que les quiera darles realidad en sus obras, ya que ellos procedían de la fantasía del escritor, que después de concederles en su imaginación, no los pasa al papel, no los escribía en su obra. Por ello están ahí, anhelantes de existir, de consumar y manifestar su propio destino. Y como en el teatro no hay ningún autor, insiste para que el director de la compañía los vea y los ayude a dar forma a su drama. Con dicha finalidad les relata sus propias historias, cada una reviviéndolas a su manera, compadeciéndose solo de sí mismo. El padre y la madre habían procreado en el matrimonio al hijo, pero tiempo después había surgido un romance entre la madre y el secretario del padre, por lo que el esposo los había dejado libres. En esta segunda relación, la madre tenía 3 hijos con el secretario, pero una vez fallecido la madre hubo que retornar a la ciudad en busca de trabajo. Entre tanto, la hijastra, la primera concedida con el secretario, obligada por la necesidad, trabajar con Madame Paz, quien era dueña de una casa de citas, de la que el padre era cliente. En estas circunstancias y sorprendidamente, la madre encuentra al padre y a la hijastra antes de compartir el lecho. Afligido, el padre decide acoger en su casa a toda la familia. Ahí el hijo mayor los trata con indiferencia, como hay intrusos, por lo que la madre suplica que frene su hostilidad. Simultáneamente a estos episodios, la niña cae en una fuente del jardín, el niño se mata con un revólver en el escenario, en tanto que la hijastra huye lanzando una amarga risotada. Sobre la obra de Pirandello, 6 personajes en busca de autor. Género dramático, especie drama. Tema: la existencia de los personajes. Personajes, que es el director, el padre, la madre, la hijastra, el hijo, el niño, la niña. Y los personajes secundarios es el secretario y Madame Paz. Y el lugar donde se dieron los hechos fue la sala de teatro. Eso es todo lo que podemos aportar. Y los escritores literarios Del vanguardismo. y ganadores del Premio Nobel. ¡Ante! ¡Excelente!